días. Les agradezco a Canon Argentina haberme invitado a participar de este simposio donde se verán las factibilidades de realizar con este equipo angiógrafo que tienen ellos distintas terapéuticas endovasculares. Sé que otros colegas van a hablar de la parte estructural. A mí me toca hablar de las enfermedades coronarias. Como ustedes saben, la enfermedad coronaria es la principal causa de muerte en el mundo y es el principal motivo de consulta en las salas de hemodinamia. Por lo tanto, con este equipo nosotros hemos logrado hacer bastantes angiografías y angioplastías coronarias en pacientes con anatomías difíciles y con cuadros clínicos complejos. Como ustedes ven, aquí va a presentar un caso de un paciente varón de 67 años. Es muy común hoy en nuestros países es que los pacientes vengan a pesar de conocer su enfermedad coronaria con poco tratamiento médico, y esto es debido al periodo post-pandemia donde se ha perdido claramente el contacto del paciente con su médico de cabecera para poderse tratar. Es un paciente con hipertensión arterial sin tratamiento, es un ex tabaquista severo de 40 cigarrillos por día durante 46 años. Hace 4 años se le diagnosticó una enfermedad coronaria por angina crónica estable y se hizo una angioplastia programada con implante de 4 stents en la arteria, 2 en la arteria coronaria derecha y 2 en la arteria descendente anterior. Hace 4 años se le diagnosticó un cáncer de pulmón con tratamiento quimio y radioterápico, quedando con un EPOC severo. Ingresa a la guardia de nuestra institución a la 1 de la mañana con 1 hora de evolución del dolor de 8 en 10, irradiado miembro superior. Cuando pasa de la guardia a la unidad coronaria, ya el ángulo se había reducido 5 en 10, con una hipertensión un poco más controlada, 180-100, no tenía insuficiencia cardíaca y la troponina era claramente positiva. En la unidad coronaria se hace una infusión de nitroglicerina, cede el dolor y la hipertensión, se lo medica con clopidogrel, aspirina, bisoprolol, y se observa en el electro una clara rectificación o una ligera rectificación de la cara inferior del electrocardiograma. Se hace una coronariografía de urgencia, que ahora la vamos a ver, lesión de tronco de coronaria izquierda y coronaria derecha, y lesión en el ostium tercio medio distal de la coronaria derecha. Cuando uno decide evaluar estos pacientes después de pasado todo el proceso agudo y decide plantear los scores de riesgo de estos pacientes, evidentemente los scores de riesgo que evalúan solamente anatomía y calidad de la enfermedad le dan mejor para la cirugía, pero cuando uno busca los scores donde pone cuadro clínico y antecedentes del paciente, evidentemente el tratamiento pasa a ser angioplastia como prioridad del tratamiento. Aquí vamos a ver en la arteria coronaria izquierda, en un oblicuo anterior derecha, que tiene una lesión del tronco de la coronaria izquierda, un stent permeable en la arteria descendente anterior y en una proyección antero-posterior craneal se ve más claramente la lesión del tronco de la coronaria izquierda con una arteria descendente anterior muy importante y sin lesiones angiográficas. Se esboza ya lesiones en la arteria circunfleja que se van a ver en esta oblicua derecha que tiene en su rama AB y en su rama lateroventricular una lesión crítica en ambas ramas. Y la coronaria derecha, como habíamos dicho, con un stent medio y proximal, se tiene una lesión en el origen. Ustedes ven acá una marcada ausencia de contraste en el ostium de la coronaria derecha, con una lesión post-stent, primer stent, y una lesión en el tercio medio también, como se confirma también en el oblicuo anterior derecho. Estos son los 2 stents en la arteria coronaria derecha proximal, coronaria derecha distal, y estos son los 2 stents en la arteria descendente anterior,
que estos no tienen problemas. Estos otros también tampoco tenían problemas, pero progresó su enfermedad en el resto de la arteria. Acá se nos plantea entonces este disyuntivo, un síndrome coronario agudo sin supracente con dificultad para identificar la arteria culpable. Solamente tenemos disponible a esa hora, que creo que le debe pasar a todas las mayorías, un electrocardiograma, ya que el eco en nuestro país se ha transformado en una indicación programada, no se puede tener más alrededor de la cama del paciente. Se torna una decisión dificultosa, asumiendo los pequeños cambios del ST en la cara inferior, decidimos realizar primero la angioplastia en la coronaria derecha. La angioplastia de la coronaria derecha primero la realizamos por vía radial. Aquí ven la coronaria derecha en la proyección angiográfica. Aquí tiene la coronaria derecha con la cuerda pasada, pero en esto ustedes todos saben que en la posición la forma de llegada del catéter por vía radial, cuando quisimos pasar los balones, se retira del ostium y no nos da apoyo el catéter guía, necesitando utilizar un prolongador del catéter guía que se llama Gaisila o Export de distintas marcas. Y ustedes ven que permite canalizar profundamente la arteria coronaria derecha y poder hacer las predilataciones posibles para poder colocar los stents en los distintos lugares que se necesitaba. Aquí ven el Gaisila adentro de la coronaria, dando estabilidad para las lesiones distales, y una vez retirado se realiza la angioplastia de las lesiones proximales, quedando post angioplastia la coronaria derecha totalmente dilatada y el paciente estable. A esa hora de la mañana se decide esperar con la revascularización de las otras arterias, por lo cual el paciente pasa a la unidad coronaria, por supuesto ya medicado con doble antiagregación plaquetaria y tratándose todos sus factores de riesgo. 5 días después se decide hacer angioplastia de la arteria circunfleja y del ostium de la coronaria derecha debido al cuadro clínico y a las comorbilidades del paciente. Aquí se coloca una cuerda en la arteria descendente anterior y en la circunfleja, en la rama B, luego se coloca una tercera cuerda en la rama lateral de la arteria circunfleja, dilatándose y colocándose stent. La cuerda de la arteria circunfleja de la arteria descendente anterior, queda como apoyo para dar estabilidad al catéter y permitir el ingreso a la arteria circunfleja. Aquí se observa el implante del stent en la primera lateral de la circunfleja, decidiéndose obviar la rama AB porque era de pequeño calibre, y acá es como se posiciona, se predilata el tronco de la coronaria izquierda y cómo se posiciona el stent en el tronco de la coronaria izquierda. Aquí varias proyecciones, varias inyecciones para ver cómo logramos dilatar el tronco y retirando un poco el catéter guía para dilatar el ostium de la arteria coronaria izquierda, y estos son los resultados finales de la arteria coronaria izquierda. A modo de conclusión, les diría que tenemos un síndrome coronario agudo sin supranivel del ST y la lesión de múltiples vasos. El paciente con lesión de múltiples vasos y síndrome coronario agudo sin supra-ST, hay que definir la arteria culpable. Tenemos pocas herramientas a distintas horas del día como para poder focalizar, y hemos decidido, o se decidió en este caso, por unos leves cambios en el electrocardiograma. Elegir la estrategia de revascularización. Acá se decidió hacer primero en forma aguda la arteria coronaria derecha para estabilizar al paciente, ya que había una lesión del ostium de la coronaria izquierda, y varios días después poder hacer con mayor tranquilidad la angioplastia del tronco de la coronaria izquierda.
evaluando cuadro clínico y sobre todo las comorbilidades y una anatomía bastante favorable para la realización del tratamiento percutáneo, se decidió hacer en forma no mínimamente invasiva. Para hacer esta revascularización percutánea uno debe tener en claro que necesita materiales como vimos, varias cuerdas, varios balones para predicar, varios distintos tipos de stent y a su vez los prolongadores de los catéteres guías en caso de que no se nos haga dificultosa la canalización o la el envío de los balones o de los stents distales en algunas arterias coronarias. Y sobre todo el equipamiento que al dar una mejor imagen da la posibilidad de visualizar mejor la dilesión en diferentes angulaciones y sobre todo lo que hoy se toma muy en cuenta viendo con menor exposición radiológica del paciente y de todos los operadores y colaboradores de la sala, porque este equipo tiene una dosis limitada por un filtro a la salida del tubo con colimación asimétrica, reduciendo la dosis al paciente y la radiación dispersa al personal. Y la otra causa por la cual hay que dividirlo en distintas sesiones son pacientes que vienen con muchas comorbilidades y las dosis de contraste en estos pacientes tienen que ser tomadas muy en cuenta porque si no le agregamos al paciente una posibilidad de tener una complicación mayor que es la insuficiencia renal. Una arma que tiene este equipo para permitirnos ver claramente la colocación y la posición del stent a las paredes arteriales es el reforzamiento del stent o stent enhanced, que es lo que da este equipo al Fénix, que nos permite sin contraste y sin otros métodos diagnósticos invasivos, permite ver la buena aposición del stent. Y así, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a Canon por haberme invitado a esta presentación.